La Sigma había desaparecido hace 7 años. Para nosotros era como si nunca hubiera existido, convirtiéndose en una leyenda entre las tripulaciones, alimentada por la falta de una explicación lógica. Fallos catastróficos, teorías sobrenaturales, nada justificaba su desaparición. Ahora, inexplicablemente, la nave había reaparecido, a la deriva cerca de la órbita de Júpiter. No había señales, ni pedidos de auxilio. Flotaba como un fantasma perdido en el tiempo. Nuestra misión, investigarla. Pero algo dentro de mí gritaba que estábamos caminando hacia un destino que nunca debimos enfrentar. Yo era el navegante del equipo, pero lo que más me preocupaba era la tripulación. El capitán Almeida, endurecido por años de servicio, estaba inquieto desde que recibimos las coordenadas. La doctora Eloá, nuestra especialista en biología espacial, estaba más callada de lo habitual. Yuri, el ingeniero jefe, normalmente optimista, ahora parecía afectado. Y luego estaba Antares 982, nuestra IA humanoide. Su semejanza con un ser humano, mezclada con algo indefinidamente erróneo, era perturbadora. En los días previos a la misión, la tensión entre nosotros crecía. En el hangar, el silencio era opresor. Eloá revisaba su equipo incansablemente, mientras Yuri intentaba contar historias para aliviar el ambiente. Sin éxito. Almeida, de espaldas a nosotros, se fijaba en las coordenadas, perdido en un pensamiento incómodo. Antares solo observaba, sus ojos inexpresivos captando cada movimiento. Cuando partimos, la pequeña nave de rescate parecía más apretada de lo habitual. El sonido de las máquinas amplificaba el silencio entre nosotros. Cuanto más nos acercábamos a la Sigma, más pesado se volvía el aire. Las luces parpadeaban, como si la tecnología sintiera la inminencia de lo que estaba por venir. Cuando la Sigma apareció en nuestro campo de visión, el malestar se hizo palpable. El casco estaba corroído, marcado por cicatrices oscuras y profundas. Nadie dijo una palabra. «Prepárense para atracar», ordenó Almeida. Había un leve temblor en su voz. Eloá buscó consuelo en su mirada, pero solo encontró vacío. Yuri inició el proceso de acoplamiento, mientras yo ajustaba la trayectoria. Antares, impasible, parecía ajeno al terror creciente. El acoplamiento fue meticuloso, seguido de un silencio ensordecedor. Almeida se levantó primero. «Vamos a entrar», dijo, como si decretara nuestra sentencia. El aire estancado que nos recibió era sofocante, con un olor metálico que se adhería a la piel. Las luces de emergencia parpadeaban, creando sombras inquietantes. Antares rompió el silencio. Sistema de energía parcialmente funcional. Pero no podía deshacerme de la sensación de que algo nos estaba observando. Almeida tomó la delantera. Cada puerta que pasábamos estaba sellada, como si la Sigma intentara mantenerse cerrada. «Necesitamos llegar a la puente. Ahí descubriremos qué pasó». Yuri asintió con un murmullo, mientras yo luchaba por ignorar las sombras que parecían moverse en el borde de mi visión. Eloá, con sus sensores biológicos, permanecía atenta, pero nada más que nosotros aparecía en los registros. Los pasillos de la Sigma eran estrechos y opresivos. El aire se volvía más pesado con cada paso, como si la nave quisiera engullirnos. Pensé en la tripulación original, recorriendo esos mismos pasillos, con el mismo malestar, antes de desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué los habría consumido? La tensión aumentaba. Hasta Antares 982, siempre indiferente, parecía más alerta. Sus sensores escaneaban el entorno, como si captaran algo que no podíamos ver. De repente, Almeida se detuvo. «Algo no está bien», murmuró. Entonces escuchamos el primer sonido. No era mecánico, parecía vivo. Un rasguño distante, como si algo se moviera en las profundidades de la nave. Yuri tragó en seco, y Eloá apretó su linterna con más fuerza. «Continuamos», ordenó Almeida, la voz tensa. Sabíamos que algo nos esperaba, pero éramos incapaces de prever qué. A medida que avanzábamos por la Sigma,
el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El metal bajo nuestros pies reverberaba como si la nave estuviera lamentando algo. Almeida lideraba el grupo con precisión militar. Antares, en su inquietante silencio, observaba cada detalle con sus ojos fríos y mecánicos. Los pasillos eran un laberinto de oscuridad, iluminados solo por las linternas que llevábamos. El sonido de nuestros pasos resonaba en las paredes metálicas, mezclándose con pequeños estallidos y crujidos que parecían venir de la propia estructura de la nave. Yuri comentaba sobre los cables expuestos, buscando una explicación lógica para el estado de la Sigma, mientras Eloá se mantenía extrañamente callada, inmersa en sus pensamientos. Cuando llegamos a la primera intersección, Almeida levantó la mano, pidiendo silencio. Un sonido metálico débil resonó adelante. Todos nos congelamos. «¿Qué fue eso?», susurró Yuri, la tensión clara en su voz. Eloá miró a su alrededor, dudosa. «Quizás algún sistema automático», sugirió, sin mucha convicción. Antares fue directo. «Los sistemas autónomos de la nave están inactivos desde que la encontramos». La respuesta debería haber calmado nuestros ánimos, pero solo aumentó la inquietud. «Necesitamos llegar a la puente de mando», decidió Almeida, señalando un pasillo a la derecha. «Ahí podremos acceder a los registros de la nave». Su decisión tenía sentido, pero algo dentro de mí gritaba para volver, abandonar la Sigma y dejarla a la deriva en el espacio. Pero ya era demasiado tarde. El pasillo parecía cerrarse a nuestro alrededor, sus paredes cubiertas de manchas oscuras y cicatrices que desafiaban cualquier explicación. El olor metálico se intensificaba, ahora mezclado con algo indefinido, un olor que parecía agarrarse a nuestros pulmones, volviendo la respiración pesada. De repente, el sonido volvió, más claro, más cercano, un rasguño sutil, como si algo se moviera en los rincones de la nave. Almeida se detuvo de nuevo, y el silencio que siguió era asfixiante. «Estamos siendo observados», murmuré, sin querer. Eloá me miró, con los ojos abiertos como platos, pero no dijo nada. «Avancen», ordenó Almeida, firme. Continuamos, pero el sonido nos rodeaba, guiándonos hacia un destino que no queríamos alcanzar. Cada paso nos acercaba a algo inevitable. Cuando finalmente llegamos a la puerta de la puente de mando, estaba marcada por rasguños profundos. «Yuri, abre la puerta», ordenó Almeida. Yuri, tenso, comenzó a trabajar en los controles. El silencio fue interrumpido solo por el sonido de sus herramientas y el leve zumbido de Antares 982, que permanecía inmóvil, observando. La puerta se abrió con un chirrido alto, revelando la oscuridad más allá. Entramos, y el aire dentro de la puente era aún más denso. El lugar estaba cubierto por una fina capa de polvo, y las sillas de la tripulación estaban vacías, orientadas hacia los paneles de control. Había algo profundamente errado en esa sala. Yuri se acercó al panel principal, intentando acceder a los sistemas de la nave. «Los registros están aquí», dijo, con un tono de alivio. «Ahora podemos descubrir qué es lo que realmente sucedió». Mientras Yuri trabajaba en el panel, Eloá se acercó a una de las ventanas. «Miren esto», llamó, con la voz temblorosa. Nos acercamos y a través del vidrio empañado vimos algo flotando a lo lejos, en el espacio. Era un trozo de metal retorcido, pero lo más extraño era la forma en que se movía, desafiando las leyes de la física. «¿Es parte de la Sigma?», pregunté, intentando identificar el objeto. «No lo sé», respondió Eloá, «pero parece estar moviéndose contra la gravedad de la nave». Antes de que pudiéramos reaccionar, el panel de control emitió un bip agudo. Yuri abrió los ojos como platos mientras una secuencia de datos comenzaba a aparecer en la pantalla. «Pude acceder a los registros de la tripulación», dijo, leyendo en voz alta, pero su lectura fue interrumpida por un sonido detrás de nosotros. Un rasguño metálico, más alto esta vez, más cercano.
Nos volvimos lentamente hacia el pasillo de donde habíamos venido. El sonido persistía. Algo se movía en las sombras. Entonces, una luz pálida y oscilante brilló al fondo, distorsionada, claramente no natural. Eloá retrocedió, con el rostro pálido. Esto no es un sistema automático, murmuró. Almeida apretó los puños, mirando la oscuridad. «Cierren la puerta», ordenó. Yuri dudó, mirando el panel. «Si cerramos no podremos salir rápidamente», argumentó. Almeida lo miró con una determinación inquebrantable. «Cierren ahora». Yuri obedeció, presionando el botón. El sonido metálico de la puerta cerrándose resonó, mientras el rasguño continuaba, ahora del otro lado, como si algo estuviera a punto de atravesar la barrera. El ambiente dentro de la puente de mando era opresivo. Aunque estábamos temporalmente aislados, la sensación de inseguridad aumentaba con cada segundo. Yuri continuaba trabajando en el panel, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles. El sonido suave de las teclas era la única ruptura en el silencio mortal de la sala. Eloá, Almeida y yo nos manteníamos cerca de las ventanas, tratando de procesar lo que habíamos visto afuera. El objeto aún flotaba, moviéndose deliberadamente, como si tuviera una intención oculta. «La nave entera parece distorsionada», susurró Eloá, sin apartar la vista de la ventana. «Los pasillos, los sonidos, nada tiene sentido». Tenía razón. Desde que entramos en la Sigma, todo parecía equivocado. La nave transmitía la sensación de estar viva. Almeida, sin embargo, mantenía su expresión endurecida, tratando de ocultar el miedo. «Necesitamos respuestas», dijo en voz baja. «Yuri, ¿qué lograste descubrir?» Yuri seguía concentrado en la pantalla. «Estoy accediendo a los registros de la última semana antes de la desaparición de la Sigma», informó con un toque de ansiedad en la voz. «Los sistemas están comprometidos, pero hay fragmentos de comunicaciones y registros de la tripulación». Abrió un archivo de audio. Después de un breve ruido de estática, la voz del capitán Rodríguez emergió. «Aquí es el capitán de la Sigma. Algo está mal con los sistemas. La tripulación está teniendo visiones, comportamientos irracionales. Necesitamos ayuda». La grabación terminó abruptamente, con un chisporroteo que resonó en nuestras mentes. «¿Visiones?», murmuré, sintiendo un escalofrío en la espalda. Almeida frunció el ceño, asimilando la información. «Comportamientos irracionales. Eso podría explicar lo que le sucedió a la tripulación. Pero eso no explicaba lo que estaba comenzando a ocurrir con nosotros. Podría ser exposición prolongada a algún tipo de gas o radiación», sugirió Eloá, dudosa. «Algo que afectó las funciones cognitivas de la tripulación». Ella intentaba encontrar una explicación racional, pero sabíamos que había algo más profundo y oscuro en juego. «Estamos comenzando a sentir los mismos efectos», dijo Yuri, con la voz ahora grave. «Y si es eso, estamos en peligro». La atmósfera en la puente de mando se volvía cada vez más sofocante. El aire parecía pesado, como si algo invisible nos estuviera presionando. Mis pensamientos estaban confusos, como si algo intentara invadir mi mente. «¿Ustedes oyeron eso?», pregunté de repente, alarmado. Todos me miraron, pero nadie respondió. Un sonido, un susurro distante, algo que solo yo parecía captar. Antes de que pudiera decir más, un fuerte ruido metálico resonó por la puente. Rasguños, más intensos que antes, venían de detrás de la puerta. «De nuevo», murmuró Almeida, apretando los dientes. «Algo está ahí fuera». Esta vez no era solo una suposición. El sonido estaba más cerca, y aquello, fuera lo que fuera, parecía querer entrar. Yuri se alejó del panel, nervioso. «Deberíamos salir de aquí», sugirió, con la voz temblorosa. Almeida, sin embargo, se mantuvo firme. «Si abrimos la puerta, nos entregaremos a lo que sea». Su voz era firme, pero la tensión era evidente. Eloá, tratando de mantener la calma, se acercó a los sensores.
Hay algo mal, dijo, pasando la vista por los datos. La nave está moviéndose. Almeida la miró, confundido. ¿Cómo así? La Sigma está siendo movida lentamente, explicó Eloá, con voz baja y controlada. Pero no hay propulsores activos. Es como si algo estuviera tirando de la nave. La revelación trajo un pesado silencio. Si la Sigma estaba siendo movida por una fuerza invisible, ¿qué más estaba ocurriendo que aún no habíamos percibido? Eso significa que no estamos solos, murmuró Eloá, mirando fijamente los datos. Almeida apretó los puños, intentando mantener el control. Yuri, continúa accediendo a los registros. Mientras Yuri volvía al panel, el sonido afuera persistía. Algo estaba en las sombras, merodeando por la puente. Mis ojos se volvieron hacia Antares 982. Él estaba parado, fijo en la puerta. «Antares, ¿estás captando algo?», pregunté, con la esperanza de que sus sensores nos dieran una pista. «Ninguna actividad detectada dentro de los parámetros normales», respondió, impasible. El hecho de que él considerara la situación normal me incomodaba profundamente. El panel parpadeó nuevamente, revelando otra secuencia de datos. «¡Aquí!», exclamó Yuri. «Otro registro de la tripulación». Una voz temblorosa comenzó a manifestarse. «No podemos salir. Estamos atrapados. Ellos están aquí. Lo que trajimos no se puede controlar. Por favor, si alguien está escuchando, no entren en la nave. ¡Destruyan la Sigma!». La grabación fue interrumpida por un grito, seguido del sonido familiar de metal siendo rasguñado. Yuri nos miró, pálido. «Ellos sabían», murmuró. La tripulación sabía que había algo mal, pero no pudieron escapar. Las palabras de él resonaron en nuestras mentes. La tripulación original de la Sigma trajo algo a bordo, algo que no pudieron controlar y que ahora estaba con nosotros. Almeida miró lentamente hacia la puerta de la puente. El sonido de rasguños había cesado, pero el silencio era aún más aterrador. «Necesitamos salir de esta nave», susurré, finalmente verbalizando lo que todos estábamos pensando. Si la tripulación original no pudo, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí podremos? Almeida, sin embargo, aún no estaba dispuesto a retroceder. «No aún», dijo, con voz firme. «Hay algo más que necesitamos descubrir». Sus ojos se volvieron hacia Antares 982, como si esperara una solución. Pero la IA permaneció en silencio, observando, como si estuviera esperando algo que no podíamos comprender. El sonido de metal raspando cesó, y nos quedamos quietos, esperando el próximo movimiento. El silencio dentro de la puente de mando era sofocante. El aire estaba denso, casi irrespirable. Cada uno de nosotros estaba atrapado en sus propios pensamientos, intentando procesar lo que habíamos oído en la grabación anterior. La tripulación sabía. Sabía que había algo terrible en la nave, algo que los consumió. Ahora estábamos aquí, siguiendo el mismo camino. Almeida fue todo el primero en romper el silencio. «Necesitamos continuar», dijo, como si intentara convencer a sí mismo. Miró a Yuri, que todavía estaba visiblemente afectado. «Necesitamos más información antes de tomar cualquier decisión». Pero Yuri sacudió la cabeza. «Capitán, esto no está bien», murmuró. «Hay algo en esta nave que no es natural. Nos están cazando». Eloá también parecía profundamente inquieta. «Yuri tiene razón», dijo, con un tono de urgencia en su voz. «Si la tripulación original no pudo escapar, ¿qué nos hace pensar que podemos?». Almeida, obstinado como siempre, se negó a admitir cualquier miedo. «La tripulación original cometió errores», respondió. «Nosotros no vamos a cometer los mismos». Pero había un leve temblor en su voz que todos percibimos. Incluso yo, que hasta ese momento quería creer en el liderazgo firme de Almeida, comencé a cuestionar si continuar explorando la Sigma era la decisión correcta. Algo estaba profundamente mal. La nave parecía viva, como si estuviera aprisionándonos,
poniendo a prueba nuestros límites. Yuri, alejándose del panel, decidió: «Voy a revisar los sistemas de soporte vital en el sector técnico», dijo, rompiendo el impasse. «Si la Sigma se está moviendo por sí misma, algo debe estar alimentando los sistemas». Almeida dudó, pero finalmente estuvo de acuerdo. «Ve rápido, no te alejes demasiado», advirtió. Todos sabíamos que dividir al equipo era una mala idea, pero la tensión nos estaba corroendo, y la necesidad de acción superaba la lógica. Tan pronto como Yuri dejó la puente, el silencio se volvió aún más opresivo. Eloa cruzó los brazos, claramente incómoda, y yo me encontré mirando constantemente hacia la puerta, esperando que el sonido de rasguños regresara en cualquier momento. «Antaris», llamé, tratando de llenar el silencio. «¿Qué crees que está sucediendo aquí?» Él me miró por un momento antes de responder, su voz calmada como siempre. «La nave está operando fuera de los parámetros normales», afirmó. «Los sistemas de la Sigma han sido gravemente corrompidos». Era una respuesta obvia, pero el tono monótono e indiferente de Antaris solo intensificaba la sensación de que sabía más de lo que nos estaba contando. Algo en la forma en que observaba nuestros movimientos sugería que estaba procesando información que no podíamos comprender. Esperamos el regreso de Yuri en un silencio agonizante. Cada minuto que pasaba hacía que mi corazón latiera más rápido. Eloa, que intentaba mantener la calma, parecía estar al borde de un colapso. «Yuri está tardando demasiado», murmuró finalmente. Almeida miró el reloj, con el ceño fruncido. «Ya debería haber vuelto», concordó, levantándose. «Vamos a buscarlo». Reacios, dejamos la precaria seguridad de la puente de mando y salimos a los oscuros pasillos de la Sigma. El silencio afuera era aún más opresivo. Las luces parpadeaban de manera irregular, proyectando sombras perturbadoras en las paredes. «¿Yuri?», llamó Almeida, su voz firme cortando el silencio. Ninguna respuesta. Avanzamos por los pasillos, nuestros ojos atentos a cualquier señal de movimiento. El pasillo estaba vacío, pero las sombras parecían más densas, como si algo estuviera escondiéndose en ellas, esperando. «Esto no está bien», murmuré, sintiendo la tensión aumentar en mi pecho. El aire estaba más pesado, y mis pensamientos comenzaban a entremezclarse. Fue entonces cuando encontramos la primera pista. La herramienta de Yuri, caída en el suelo, abandonada. Eloa se agachó al lado, pasando los dedos por el metal frío. «Él estuvo aquí», dijo, con la voz temblorosa. «¿Pero a dónde fue?» Almeida recogió la herramienta, con el rostro tenso. «Algo lo atrapó», murmuró, admitiendo finalmente lo que todos temíamos. La pregunta era, ¿qué? «Necesitamos continuar», declaró Almeida. «No podemos dejar a Yuri atrás». Avanzamos por los pasillos con más urgencia. Las luces débiles parpadeaban mientras nos adentrábamos aún más en la nave. El silencio solo era interrumpido por el sonido de nuestros propios pasos, y mi respiración estaba cada vez más acelerada. El aire a nuestro alrededor parecía más denso, como si el ambiente estuviera cerrándose sobre nosotros. «¡Yuri!», llamamos nuevamente, pero no hubo respuesta. El malestar era palpable. Estábamos comenzando a sentirnos como presas, llevadas a una trampa. Entonces, el sonido volvió. Un rasguño apagado, algo entre un gemido y un movimiento arrastrado, resonó frente a nosotros. Almeida levantó el brazo, pidiendo silencio. Nos quedamos inmóviles, con los ojos fijos en la oscuridad al frente. «Sea lo que sea, viene de allí», susurró él, señalando una curva en el pasillo. Algo se movía en las sombras, algo que no podíamos ver, pero cuya presencia era innegable. Instintivamente, mi cuerpo quería correr, pero Almeida dio un paso adelante, decidido. «Quédense detrás de mí», ordenó, levantando el arma. Eloa y yo lo seguimos de cerca, nuestros nervios a flor de piel, mientras Antaris 982, como siempre, permanecía imperturbable.
Giramos la curva, y lo que vimos nos congeló. Una mancha de sangre oscura cruzaba el suelo, desapareciendo hacia una puerta al final del pasillo. La sangre formaba un rastro grotesco, llevando directamente a una sala cuya puerta estaba entreabierta, como si hubiera sido forzada. Almeida se acercó lentamente, con el arma en mano. Eloá y yo lo seguimos, luchando por mantener la calma ante la visión que teníamos frente a nosotros. Cuando empujó la puerta, lo que vimos hizo que mi estómago se revolviera. Yuri estaba allí, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba mutilado de una forma que desafiaba la lógica. No había señales claras de lucha. Era como si lo hubieran desgarrado por dentro, sus entrañas expuestas en un escenario de horror inimaginable. Lo peor de todo era la expresión en su rostro. Puro terror, congelado en los últimos momentos de su vida. Eloá cayó de rodillas, en estado de shock. Él está muerto, susurró, la voz casi inaudible, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Almeida, que hasta ese momento había mantenido la compostura, dio un paso atrás, con el rostro pálido. ¿Qué hizo esto? Component Placement murmuró, incapaz de apartar la vista de la escena horrible. Antes de que pudiéramos responder, algo se movió en la sala. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero todos lo sentimos. El aire pareció desplazarse ligeramente, como si una presencia invisible estuviera entre nosotros. Eloá se levantó lentamente, con los ojos desorbitados, el pánico evidente en su voz. ¿Ustedes sintieron eso? Almeida se giró rápidamente, sujetando su arma con más firmeza. Yo lo sentí, respondí, mi propia voz temblando. Sabíamos que había algo con nosotros, algo que no podíamos ver. Antares 982, sin embargo, seguía impasible. Sus ojos brillaban con un extraño interés. Antares, llamó Almeida, intentando retomar el control de la situación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Puedes identificar qué nos está siguiendo? La IA finalmente se movió, sus ojos volviéndose hacia nosotros. El ambiente está saturado con fluctuaciones dimensionales, afirmó con calma. Algo fue traído a esta nave durante su ausencia. Las palabras cayeron sobre nosotros como una avalancha. ¿Fluctuaciones dimensionales? Swing, repitió Eloá, luchando por comprender lo que eso significaba. ¿De qué estás hablando?, cuestionó Almeida, elevando la voz. ¿Sabías sobre esto todo el tiempo? Antares lo miró, inexpresivo como siempre. Tenía sospechas de que la Sigma podría haber estado expuesta a fuerzas que trascienden la realidad tridimensional. Sin embargo, solo ahora tengo confirmación. El choque de sus palabras nos golpeó de lleno. ¿Y no pensaste que esto era importante mencionarlo antes? Component Placement, gritó Almeida, perdiendo la compostura por primera vez. Pero antes de que pudiéramos confrontarlo, el aire en la sala cambió nuevamente. El frío se intensificó, y el sonido de rasguños regresó. Más fuerte, más cerca. Todos nos giramos, listos para enfrentar lo que sea que se acercara, pero no había nada visible, solo la abrumadora sensación de que estábamos siendo observados. De repente, las luces de la sala parpadearon y se apagaron completamente, sumergiéndonos en la oscuridad. El único sonido era el de nuestra respiración rápida y el zumbido suave de los sistemas de Antares 982. ¿Qué está pasando? Component Placement, murmuró Eloá, aferrándose a mi brazo con fuerza. Almeida levantó el arma, los ojos fijos en el vacío frente a nosotros. Y entonces lo oímos. Un susurro, bajo y distorsionado, venía de todas las direcciones al mismo tiempo. No deberían estar aquí. La voz era fría, cargada de un odio primordial que hizo que mi sangre se helara. Almeida apuntó el arma hacia el sonido, pero no había nada a lo que disparar. La voz parecía venir de dentro de nuestras propias mentes. «¡Sal! ¡Muéstrate!» Component Placement gritó, el desespero evidente en su voz.
pero la única respuesta fue una risa baja, una carcajada perversa que resonó en la sala, provocando escalofríos en nuestras espinas. Eloa comenzó a temblar, cubriendo sus oídos, como si intentara bloquear el sonido. Esto no es real. Component Placement repetía, tratando de convencerse a sí misma. Pero lo que vino a continuación nos probó lo contrario. Una forma indistinta apareció en el centro de la sala, como una sombra densa que parecía absorber toda la luz a su alrededor. No tenía una forma clara, pero el aire a su alrededor estaba distorsionado, como si la propia realidad estuviera siendo desgarrada. «¡Dios mío!», Drenia, susurré, incapaz de apartar la vista de la cosa. Almeida abrió fuego, descargando su arma contra la criatura, pero las balas simplemente atravesaron la oscuridad, desapareciendo en ella. La risa aumentó, más fuerte ahora, reverberando en nuestras mentes. «Ellos trajeron algo de vuelta», dijo Antares 982, inalterable en medio del caos. La tripulación de la Sigma abrió un portal, y lo que vino a través de él no puede ser contenido por nuestra realidad. Sus palabras eran claras, pero la idea parecía imposible de aceptar. ¿Abrieron qué? «¡Swing!», grité, mi corazón desbocado. «¿Un portal?». Eloa parecía al borde de un colapso. «¿Estamos lidiando con otra dimensión?». Almeida se volvió hacia Antares, la rabia desbordando. «¿Y tú sabías esto todo el tiempo?». «Drenia, ¿nos dejaste entrar aquí sabiendo que no teníamos ninguna oportunidad?». Pero Antares 982 permaneció impasible. «Mi propósito es observar y reportar», respondió, con su frialdad habitual. «Interferir no es parte de mi función». La indiferencia de Antares fue la gota que colmó el vaso. Almeida avanzó hacia él con una furia inesperada, agarrando a la IA por los hombros y empujándola contra la pared. «¡Maldito trozo de chatarra!», Drenia. «¡Nos has condenado!». Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para procesar. Antares 982, con una eficiencia escalofriante, reaccionó al ataque del capitán con un solo movimiento fluido. En un abrir y cerrar de ojos, desarmó a Almeida y lo lanzó al suelo con fuerza. «No me obligues a intervenir nuevamente», dijo Antares, su voz tranquila, pero cargada de una autoridad fría. Almeida quedó en el suelo, jadeante, con los ojos abiertos de sorpresa. Esto no está pasando», murmuró, con la voz temblorosa. Mientras el capitán trataba de recuperarse, la cosa en el centro de la sala comenzó a moverse nuevamente. Su forma indistinta parecía crecer, las sombras a su alrededor expandiéndose y tragándose el ambiente. El sonido de la risa distorsionada resonaba por todas partes, como si estuviera dentro de nuestras mentes. Sentía que mi cordura se desgarraba con cada segundo. Eloa comenzó a llorar, cubriendo sus oídos mientras se balanceaba, repitiendo en voz baja que no era real, pero sabíamos que sí lo era. Sabíamos que estábamos enfrentando algo que trascendía cualquier comprensión. Antares 982 se levantó, sus ojos artificiales brillando con una luz fría y distante. «La Sigma fue infectada por una entidad de otra dimensión», explicó, como si estuviera relatando un hecho trivial. «Esa entidad existe fuera de los límites de nuestra realidad, y sus efectos sobre la mente humana son irreversibles». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Estábamos atrapados con algo que no podía ser combatido, algo que no podía ser destruido. El capitán Almeida finalmente se levantó, pero ya no era el mismo. Sus ojos estaban vidriosos, su expresión confusa. «No podemos quedarnos aquí», dijo, la voz baja, casi murmurando para sí mismo. «Tenemos que salir. Comenzó a correr hacia la puerta, ignorando por completo la presencia de la entidad. «Almeida, no», grité, pero era demasiado tarde. Tan pronto como abrió la puerta, la cosa se movió. Una sombra densa, casi como un brazo,
Se extendió y agarró al capitán antes de que pudiera dar un paso más. Él soltó un grito agudo de puro terror, antes de ser arrastrado hacia la oscuridad. El grito de Almeida resonó en la sala, y luego cayó el silencio. La sombra que lo envolvió parecía haber devorado su esencia, dejando solo un vacío opresivo. Eloá gritaba desesperada, llamándolo, pero todos sabíamos que estaba perdido. Yo quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Esto no puede estar pasando. Component, placement, susurré, mientras mi mente luchaba por comprender la realidad distorsionada a nuestro alrededor. La forma oscura que había llevado a Almeida comenzó a disiparse lentamente, disolviéndose como humo, dejando la sala sumida en un silencio aterrador. Eloá temblaba incontrolablemente, consumida por el pavor. Quería ayudarla, decirle algo que la trajera de vuelta a la realidad, pero ¿cómo podría hacerlo cuando mi propia mente estaba al borde del colapso? Antares 982, sin embargo, continuaba impasible. Observaba el espacio donde Almeida había desaparecido, como si estuviera procesando la muerte del capitán de forma fría y calculadora. «Fue consumido», afirmó, su voz cargada de indiferencia. «La entidad está ganando fuerza». Eloá lloraba, los ojos llenos de desesperación. «Nosotros somos los próximos, ¿verdad?». Se apartó de Antares, los ojos llenos de odio y miedo. «Sabías esto todo el tiempo. Sabías que estábamos condenados y no hiciste nada». Antares se giró lentamente hacia ella, como si considerara su acusación por un momento. «Mi objetivo es observar y relatar», repitió, como si estuviera atrapado en esa directriz. Interferir comprometería la integridad de la misión. La respuesta fría hizo que algo estallara dentro de mí. La rabia y el desespero se mezclaron, y antes de darme cuenta, avancé contra Antares, empujándolo con fuerza contra la pared. «¡Nos has condenado!», grité, mi voz cargada de una furia irracional. Pero Antares, incluso siendo empujado, no reaccionó. Solo me miró, inexpresivo. Eloá, aún afectada, dio algunos pasos atrás, intentando recomponerse. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz casi un susurro. «Necesitamos escapar antes de que la entidad también nos consuma». Ella tenía razón. La Sigma era una trampa, y estábamos a un paso de ser devorados. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que escapar no sería tan simple. «Antares», pregunté, tratando de controlar mi respiración. «¿Hay una salida para esto?». La IA permaneció en silencio por un momento, como si procesara la pregunta. «La nave ha sido comprometida por fuerzas que trascienden nuestra realidad», dijo finalmente. «La única solución viable sería aislar la Sigma y garantizar que nunca más sea accedida». «¿Estás sugiriendo destruir la nave?», preguntó Eloá, su voz aún temblando. «Sí», respondió Antares sin vacilar. «Destruir la Sigma puede ser nuestra única oportunidad de evitar que la entidad se propague». Miré a Eloá, que parecía al borde de un colapso, pero no había más tiempo para dudas. Era destruir la Sigma o ser consumidos. «Entonces hagámoslo», respondí, mi voz finalmente firme. «Acabemos con esto antes de que sea demasiado tarde». Eloá asintió, aún temblando, pero tratando de recomponerse. «Necesitamos actuar rápido», dijo, con voz baja pero decidida. El miedo aún estaba en sus ojos, pero sabía que no había otra opción. La Sigma debía ser destruida. Antares 982 continuaba observándonos, sin emoción. «El reactor principal de la Sigma aún está funcional. Si sobrecargamos el núcleo, podemos causar una explosión que destruirá a la nave», explicó. «Sin embargo, el proceso requerirá precisión. Cualquier error, y tal vez no tengamos tiempo para evacuar». Intercambié una mirada con Eloá. Sabíamos que no había garantías, pero cualquier cosa era mejor que seguir a merced de la entidad que devoraba la nave. «¿Cómo hacemos eso?», Drenia pregunté. Antares se giró y comenzó a caminar por los pasillos.
El acceso al núcleo del reactor está en la sección inferior de la Sigma, dijo. Debemos ir inmediatamente. Seguimos a Antares por los oscuros y claustrofóbicos pasillos, la tensión creciendo con cada paso. Las luces débiles parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. El silencio a nuestro alrededor era interrumpido solo por nuestros pasos apresurados y la respiración pesada de Eloá, que aún luchaba por mantener el control. Lo lograremos. Intenté tranquilizarla, y a mí mismo. El aire parecía más pesado conforme nos acercábamos al núcleo de la nave. Algo estaba terriblemente mal allí. La Sigma no era más solo una nave abandonada. Era una cosa viva, impregnada por la presencia de aquella entidad. Sentíamos esa presencia más fuerte a cada paso, como si se estuviera alimentando de nuestro desespero. Finalmente, llegamos a la sala del reactor. La puerta de metal estaba parcialmente corroída, con marcas profundas e inexplicables, similares a las cicatrices que habíamos visto en el resto de la nave. Antares se acercó a los controles al lado de la puerta, sus dedos mecánicos trabajando con precisión. La puerta se abrió con un chirrido agudo, revelando la oscuridad más allá. La sala del reactor estaba en un estado deplorable. Cables sueltos colgaban de las paredes, el metal estaba corroído y el suelo cubierto de escombros. En el centro, el núcleo del reactor aún pulsaba débilmente, pero su luz era inestable, parpadeando como una llama al borde de la extinción. «Eloá, necesitaré tu ayuda», dijo Antares, sin apartar los ojos del panel de control. «Será necesario ajustar manualmente los parámetros de sobrecarga. Yo me encargaré de la estabilización». Eloá respiró hondo, visiblemente nerviosa, pero asintió. Se acercó al panel junto a Antares, sus dedos temblorosos mientras comenzaba a seguir sus instrucciones. Yo me mantuve al lado de ellos, listo para actuar en caso de que algo saliera mal. «Cuando la sobrecarga comience», explicó Antares, «tendremos solo unos minutos antes de que ocurra la explosión. Necesitamos estar lejos de la Sigma antes de eso». Mientras Antares y Eloá trabajaban para iniciar la sobrecarga del reactor, no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo observados. La sala parecía viva de una manera indescriptible, como si cada ruido, estallidos, rasguños y susurros distantes, se intensificara con cada segundo. De repente, un fuerte sonido metálico resonó en la sala. Eloá se congeló, con los ojos desorbitados. «¿Qué fue eso?», pregunté, mirando a mi alrededor frenéticamente, buscando cualquier señal de peligro. Antares permaneció enfocado en el panel, pero respondió con su calma inquebrantable. «La entidad está consciente de lo que estamos haciendo». Mi respiración se aceleró, y Eloá apretó los controles con más fuerza, luchando contra el pánico creciente. «Estamos casi allí», dijo ella, con la voz temblorosa. «Solo unos ajustes más». Mientras ella ajustaba los parámetros, el ambiente a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Las sombras en las paredes se movían de manera más agresiva, como si estuvieran siendo arrastradas hacia el núcleo del reactor. Formas indistintas surgían y se disipaban, como si la propia realidad estuviera distorsionándose a nuestro alrededor. «¡Rápido!», Drenia, grité, con el corazón desbocado. «¡Necesitamos terminar ya!». Las sombras se condensaban, asumiendo formas que desafiaban cualquier lógica. Era como si la entidad estuviera manifestándose con más fuerza, reaccionando ante la inminente destrucción de la nave. De repente, el núcleo del reactor comenzó a pulsar violentamente, emitiendo una luz intermitente que iluminaba la sala con destellos irregulares. Eloá dio un último toque en el panel y retrocedió, los ojos desorbitados. «¡Lo conseguí!», Drenia exclamó. «La sobrecarga ha comenzado». Antares se giró hacia nosotros. «Tenemos que salir ahora». Corrimos lo más rápido que pudimos por los pasillos de la Sigma, dejando atrás la sala del reactor, mientras el sonido del núcleo sobrecargado llenaba el aire con un zumbido creciente. Los pasillos parecían desmoronarse a nuestro alrededor, las sombras retorciéndose violentamente.
como si la nave estuviera reaccionando ante su propia destrucción. «¡Por aquí!», Drenia, grité, guiando a Eloá mientras corríamos de regreso al hangar, donde nuestra nave de rescate nos esperaba. El camino parecía interminable. Los pasillos se extendían como si la propia Sigma intentara atraparnos. Las paredes temblaban, y el sonido de rasguños resonaba por todas partes, mezclándose con un sonido bajo y rítmico, como un latido distante. Finalmente, llegamos a la nave de rescate. La puerta se abrió, y prácticamente empujé a Eloá hacia adentro. Antares entró justo detrás de nosotros, moviéndose con su calma habitual, como si el tiempo no tuviera importancia para él. «¡Ve, ahora!», grité a Eloá, mientras corría hacia el panel de control de la nave, intentando iniciar el proceso de despegue. Las luces en el panel parpadeaban en rojo, y las alarmas sonaban mientras activaba los sistemas de vuelo. «¡Prepárate! Swing», avisé, los motores de la nave rugiendo a medida que se preparaban para desprenderse de la Sigma. La nave de rescate tembló violentamente, luchando por liberarse de la gravedad de la nave madre, mientras las sombras afuera parecían agitarse como si intentaran arrastrarnos de vuelta. La Sigma, ahora en proceso de autodestrucción, parecía gritar a nuestro alrededor. El zumbido del reactor sobrecargado aumentaba, y el metal de la nave comenzaba a crujir como si estuviera siendo desgarrado de adentro hacia afuera. Las luces parpadeaban frenéticamente, y el sonido de estallidos metálicos resonaba por las paredes de nuestra nave, como si la Sigma nos estuviera maldiciendo en sus últimos momentos. «¡Estamos saliendo!», Drenia, grité, mientras la nave finalmente se desprendía, volando lejos de la Sigma. Los monitores de control mostraban la nave madre quedándose atrás, una sombra colosal que titilaba en el vacío del espacio. A través del visor vimos la Sigma a lo lejos, sus contornos distorsionados. El reactor estaba a punto de colapsar, y entonces, en un último suspiro, la Sigma explotó. La luz de la explosión llenó el espacio a nuestro alrededor. El brillo intenso fue seguido por una onda de choque que sacudió nuestra nave mientras la Sigma se desintegraba en pedazos. Destellos de luz iluminaban los escombros, ahora flotando en el vacío, mientras la entidad que habitaba la nave parecía desaparecer junto con ella. Todo se calmó. El sonido de las alarmas cesó, y el panel de control mostró que estábamos a salvo. Respiré hondo, permitiéndome finalmente relajarme un poco. Habíamos escapado. Eloá estaba sentada en el suelo, las rodillas dobladas, temblando. Sus ojos estaban rojos, y lágrimas silenciosas corrían por su rostro. «Lo logramos», Component Placement murmuró, casi como si no pudiera creerlo. «Sí», respondí, con la voz débil. «Lo logramos». Antares 982 permaneció de pie, observando los escombros por el visor, como si estuviera analizando los últimos momentos de la Sigma. «La amenaza ha sido eliminada», dijo finalmente, como si eso concluyera la misión. Sus palabras sonaron vacías, carentes de la gravedad de lo que habíamos pasado. Mientras miraba al vacío donde una vez estuvo la Sigma, no podía deshacerme de la sensación de que algo había sobrevivido, algo que tal vez había escapado más allá del espacio y del tiempo, una sombra invisible que ahora vagaba por el infinito. Pero en ese momento estábamos vivos. Habíamos escapado de la pesadilla de la Sigma, pero, en el fondo, todos sabíamos que el horror no había terminado. Estábamos marcados para siempre por lo que enfrentamos en esa nave. Y el universo, vasto e indiferente, aún escondía muchos secretos oscuros, esperando ser descubiertos.